Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Luis y esto es Chasing Bokeh. Como siempre, antes de empezar con el video, quiero pedirles su apoyo para que hagamos crecer al canal. Si el contenido les está gustando o les está pareciendo interesante, consideren suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like al video y compartirlo en todas sus redes sociales. Hoy voy a hablarles de lentes vintage. Yo soy una persona muy aficionada, me llama muchísimo la atención este tipo de cosas, de tecnologías que estaban disponibles muchísimo antes de que yo naciera. Cuando empecé a explorar un poco más el tema de la fotografía, di con una cosa que me abrió un mundo de posibilidades, y es que a nuestras cámaras actuales nosotros podemos adaptarles lentes antiguos utilizando un dispositivo como este, que es un simple adaptador. En este caso es un adaptador de montura M42 o montura de rosca a montura Fujifilm. De este lado nosotros colocamos el lente vintage con montura M42 y este lado es el que usamos para acoplar ese lente a nuestra cámara. Este es un adaptador Photodiox, está hecho de metal, la verdad es que está muy bien construido y es muy fácil de utilizar. Bien, el lente que les quiero mostrar hoy es este que está acá. Es un Asahi Takumar 135 f3.5 de fabricación japonesa. Este lente, bueno, es por excelencia un lente de retrato en formato completo o full frame. En APS-C, por el factor de recorte, yo lo voy a estar usando con Fujifilm, se vuelve un 202.5 milímetros, ¿no? Es un lente telescópico, ¿ok? Y por acá tengo mis notas. Este es un lente que se fabricó en el año 1957. El último año de producción fue en 1962. O sea que este lente tiene casi 60 años, ¿no? Y este está impecable, o sea, no tiene ni siquiera un rayón ni en el elemento frontal ni en el elemento trasero, por lo que veo. Está muy bien cuidado. Lo particular de este lente, fue una de las cosas que me llamó la atención, es que tiene dos anillos de apertura. Con uno de ellos tú configuras la apertura máxima, ¿ok? Y viene en clics. Y con el otro anillo podemos hacer que el lente abra o cierre de una forma suave, o sea, sin clics. Una de las particularidades de estos lentes vintage es que dependiendo del año de producción y el fabricante, es muy probable que hayan utilizado para el recubrimiento de los lentes un material llamado thorium. Ese material es radioactivo. Por consiguiente, hay algunos de estos lentes que son capaces de emitir radiación, lo cual puede parecer peligroso para nuestra salud. Sin embargo, hay un montón de artículos y videos en YouTube donde se hacen pruebas de la radioactividad de este tipo de lentes, o no de este en concreto, creo que este no es radioactivo, donde demuestran que la radiación emitida por ellos no es tan fuerte. Así que podemos tenerlos almacenados sin ningún tipo de problema. Aparte, al estar montados en la cámara, esta actúa como escudo entre el elemento trasero, que normalmente es el más radioactivo, y nosotros. Aunque yo no recomendaría dejarle montado el lente vintage a la cámara durante un periodo largo de tiempo, porque posiblemente pueda afectar el sensor. Y se preguntarán, ¿por qué quiero usar un lente tan viejo con una cámara tan nueva? Bueno, estos lentes normalmente tienen un carácter distinto por sus imperfecciones y por lo que han sido degradados durante el pasar de los años. Las imágenes captadas por ellos adoptan otras cualidades. Seguro tienen menos contraste, son más suaves, la resistencia a los flares es menor, y eso hace que nuestras fotografías tengan un toque artístico distinto. Dicho esto, vamos a ver cómo quedan las fotos con este lente y la Fujifilm X-T3.
Bueno gente, esas fueron las imágenes de prueba capturadas por este lente. Un poco difícil de operar dado que la distancia focal es telescópica y esta cámara no tiene estabilización. Entonces para evitar imágenes movidas o borrosas tuve que usar una velocidad de obturación alta. A mí particularmente me gustaron los resultados de las imágenes tomadas con el lente, sin embargo sí presenta cierta suavidad cuando lo utilizas completamente abierto, eso es algo totalmente esperable. Pero ya cerrando un poco el diafragma empezamos a tener muchísima más nitidez. Así que déjenme en los comentarios saber qué les parecieron las imágenes tomadas por este lente. ¿Vale la pena o no tener una colección de lentes vintage? ¿Invertirían en alguno de estos? Y de ser así, ¿qué lente vintage están buscando? Bueno gente, eso fue todo por hoy. Si el video les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos en cualquiera de sus redes sociales. Si el contenido del canal les está gustando, consideren suscribirse, activar la campanita de notificaciones y como siempre nos vemos en un próximo video. Chao, chao.